Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Empezamos. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en vivo a través de todas las redes de las páginas oficiales de Radio Santiago y también por la 540 AM de Radio Santiago, la radio que te da la mejor noticia. Les saluda Alexandra Ramos y pues para mí siempre es un placer compartir con todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, muy familiar su rostro, para quienes conocen pues de la televisión ecuatoriana. Mi amigo, el coach y también máster en PNL, Carlos Luis Andrade Espinosa. Bienvenido, querido amigo. ¿Qué tal, Alexandra? Y qué tal a toda la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia 540 modulada y a través de la frecuencia digital, que nos está sí. viendo también a través de las redes sociales de Facebook. Para mí es un placer también estar contigo, Alexandra. Hemos tenido la oportunidad de compartir en otros medios, pero ahora en este espacio dedicado a los padres. Sí, mira cuán importante es, porque como tú sabes, ¿no? Nosotros no nacemos sabiendo ser padres y es como que por más que tengamos la experiencia del primer hijo, del segundo, siempre estamos haciendo camino al andar. Siempre hay que aprender. Siempre tenemos que ir aprendiendo y renovando conocimientos para una crianza más asertiva, sobre todo en tiempos tan convulsionados como los que vivimos ahora. Y justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es relacionado con el tiempo. El tiempo que estamos siempre mencionándolo como que no nos alcanza, que siempre estamos en tantas actividades. Hoy los padres, tanto papá y mamá, están fuera de casa muchísimo tiempo, porque, bueno, dependiendo también del estilo de vida que lleves, los trabajos que tengas y que nosotros mismos nos demandamos bastantes responsabilidades. Hay padres que nunca dejan de estudiar, hay padres que siempre están trabajando y sin dejar de ser padres. Hay que llevar paralelamente ambas responsabilidades. Entonces, el tema de hoy justamente es tiempo de calidad o cantidad para nuestros hijos. ¿Qué es lo que realmente importa? Esto es medio controversial, porque muchas personas dicen, no, bueno, yo no paso mucho tiempo con mis hijos, pero cuando yo estoy con ellos, estoy con ellos. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, el tema es que la sociedad nuestra está siendo gobernada por un sistema de consumismo. Eso es algo innegable. Así es, indiscutible. Y que cada vez se acelera más. Esta sociedad en donde el consumo es lo que predomina, obliga a que tanto padre como papá como mamá estén trabajando. Correcto. Porque si no es así, no alcanza el presupuesto de la casa. Entonces, las parejas modernas pasan con el tiempo un poco limitado con sus hijos. Entonces, ¿quiénes son los que quedan con nuestros hijos? Con nuestros hijos quedan las personas que tienen suerte y que han sido bendecidas con los abuelos. Y esa es una bendición, que hoy en día los niños puedan tener a los abuelos, abuelos fuertes, abuelos con energía, como para poder ayudar a la crianza a sus hijos. Eso es una bendición hoy en día. Si no, los niños pasan ¿con quién? Pasan encargados en maternidades, en guarderías, en los colegios o con niñeras. Así es. Con niñeras, los que tienen cómo pagarle a una persona para que venga a asistirlo, que es mi caso. En mi caso yo tengo a Cecilia y Carolina, tengo dos personas que trabajan en mi familia. Que son el relevo cuando tu hija bien está. Exactamente, son el relevo cuando no estamos mi esposa y yo, y que son una bendición, porque llevan varios años con nosotros y la verdad que sin ellas ni mi esposa Gaby ni yo hubiéramos podido hacer lo que hacemos, porque confiamos plenamente, pero aún así ellas no son los padres de los niños. Eso justamente, mira, realmente y es innegable que el trabajo de la crianza es un trabajo exclusivo de los padres.
pero en base a las necesidades que van surgiendo en el camino, obviamente tenemos que valernos de esos apoyos. Que si bien es cierto, y ese sería otro tema para otro programa, el que muchas veces contratamos personas que no necesariamente nos preocupamos tanto de que estén capacitados para encargarse de niños, pero sí que sean personas confiables, honestas, personas que estén mentalmente saludables y que se queden, pues obviamente, con nuestro mayor tesoro, que son nuestros hijos. Así es. Entonces, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Porque mira, que yo que trabajo muy de cerca con padres, por mi profesión, como soy psicóloga, trabajo con colegios, trabajo con padres. En los colegios muchas veces mencionan, no, pero es que los padres trabajan mucho, pasan mucho tiempo fuera y los niños pasan abandonados. Abandonados, bueno, digamos, emocionalmente, ¿no? En algunos de los casos. Pero hay padres también que están muy presentes físicamente, pero muy desconectados emocionalmente. O sea, hay casos y casos. Así es. Pero cuando tenemos esta bendición y esta gran ventaja de tener personas en casa que nos ayudan, sin embargo, ¿tú qué has notado? Tú que, bueno, obviamente, si vamos a hablar de cuánto el trabajo influye o interfiere en esa vida en familia, podrías ser un gran ejemplo tú, porque tienes horarios muy cambiantes, largas horas de trabajo. ¿Cómo has hecho tú para poder lidiar con esto? Mira, que en base a lo que te contesté en la primera pregunta, te respondo. Yo prefiero calidad más que cantidad. ¿Por qué? Porque es la opción que me ha tocado a mí. Yo no tuve otra opción. Es lo que te tocó. Tengo mi hija de 11 años y tengo a Joaquín que tiene 2 años. Con Joaquín he estado presente en la ciudad de Guayaquil estos 2 años. Es decir, tengo mis horarios de trabajo, pero yo lo despierto a Joaquín, yo lo ayudo en sus primeras tareas, yo lo llevo al maternal, lo recojo del maternal, almorzamos juntos. Con mi hija yo la despierto, la puedo llevar. Entonces, con Joaquín está papá por lo menos en Guayaquil. Tenemos tiempos complicados, pero me permite hacer cosas y pasar con él. Pero con Polita, yo he vivido 10 años de mi carrera profesional en Quito. Entonces, con Polita me tocó tanto mamá y papá. Por ejemplo, cuando Polita tenía 3 años y medio, su mamá tuvo una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, en Miami, y se fue 6 meses a trabajar. Entonces me tocó ser papá y mamá para Polita. Te quedaste acá con la nena. Exactamente. Cuando yo me enteré que mi esposa tenía una oportunidad de trabajo, a mi esposa le dije, ni lo pienses, ándate, tú ya estás allá. Porque también, si bien es cierto, somos padres, pero esa realización personal, profesional, no puede quedar abandonada. Y después, después de un año y medio, me tocó a mí irme un trabajo a Quito, en donde pasaba de lunes a jueves en Quito, y volví a Guayaquil para pasar el fin de semana. Y así pasaron casi 5 años. ¿Qué pasó con Polita? Bueno, con Poli pasó que nosotros establecimos, primero, antes de tomar la decisión de irme, recuerdo tanto que hicimos una reunión en donde nos sentamos los 3. Polita era una niña, creo que tenía 5 o 6 años, y yo dije, ok, nos vamos a sentar los 3 como familia y vamos a tomar una decisión. Tengo esta oportunidad de trabajo, tengo que estar acá de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, y tanto Poli como mi esposa me dicen, nosotros te apoyamos, tú vas. ¿Qué logramos con esto? Logramos que Poli se involucre en lo que estaba pasando. Una decisión de familia. Que ella entienda que esto es una decisión de familia y que esté consciente de entrada qué está pasando y cuáles son las razones por las cuales yo me voy. Si nosotros no la involucrábamos, de pronto ella no iba a saber y no iba a entender qué estaba pasando, por qué papá no pasaba acá. Aún así, el comportamiento de ella en la escuela comenzó a variar. Y nosotros sabíamos plenamente que era por mi ausencia. El cambio. ¿Qué hicimos? Desarrollamos canales de comunicación como con la tecnología. Eso también es una bendición. Por supuesto porque que sí. en otro momento no se hubiera podido Claro. realizar. Entonces yo hablaba con ella todas las noches. Nos mirábamos face to face, cara a cara, y conversaba con ella. Y cuando venía yo el día jueves para acá, Polita salía del colegio y pasaba conmigo haciendo todo. El viernes haciendo todo. O sea, si yo tenía que ir al banco, ella iba conmigo al banco. Si nos íbamos a tomar un helado, tiempo completo. El día sábado yo hacía ejercicios y ella me acompañaba, me iba a correr. Recuerdo tanto, con ella iba en bicicleta y yo corría. Y todos los sábados era como nuestro ritual. Papá, nos vamos a una ruta.
Ella le decía, ¿qué ruta vamos a hacer este sábado? Entonces toda la semana pasaba pensando en qué ruta íbamos a tener, dónde íbamos a correr. Y yo me di cuenta que esos momentos, esos rituales que yo le llamo, en donde pasaba con mi hija, daban resultados maravillosos. Porque ella, mientras corríamos, íbamos conversando, me contaba sus cosas, yo le contaba mis cosas. Y sentía cómo fortalecías el vínculo, que, ¿no? que fortalecíamos un vínculo, así es. Qué interesante. Mira que lo que acabas de mencionar no siempre se da, a pesar de que contamos con el tiempo de cantidad, pero tú combinaste ambas cosas, ¿no? Bueno, de pronto no tenías tanto tiempo de cantidad, pero convertiste ese tiempo de cantidad en calidad. En calidad. Porque tiempo de calidad sin cantidad tampoco existe, no sirve prácticamente. Por otro lado, ¿nos puedes compartir un poco aquella experiencia que tuviste cuando te quedaste solo 6 meses con la nena? Porque eso no es muy común. Y Eso sobre no es muy todo común. para un papá, asumir el cuidado solo de una nena, pues de pronto algunas personas que nos escuchan y que nos ven se podrían sentir identificados o tal vez están frente a un reto como el que tú viviste y están por vivirlo. Entonces, ¿cómo lo viviste? Compártenos un poco cómo fue y Mira, qué recomendaciones les das. Yo cada semana la enfrentaba con una estrategia. Y yo decía, por ejemplo, el día lunes, ella sale Gracias a Dios, en esa época yo estaba trabajando en un proyecto que era el libro que escribí. Entonces estaba investigando mucho, estaba escribiendo mucho. Pasabas Entonces más en pude casa. tener tiempo para pasar en casa con ella. Pero aún así, tuve el respaldo de mi suegro, mi suegra y mi suegro, que son los abuelos de ella. Tuve el respaldo de mi madre. Por ejemplo, recuerdo tanto bueno, te decía que yo armaba la semana. Por ejemplo, un día nos íbamos a pasar a casa de mi suegra, en la tarde a visitarlos y Había como volvíamos una en la agenda. noche. Exactamente. Yo trabajaba en las noches por lo general y ella se quedaba conmigo cuando yo me reunía con el equipo de trabajo a desarrollar los textos y los gags, porque este proyecto tenía dibujos. Entonces recuerdo tanto que ella se sentaba también a dibujar con el gráfico. Después la dormía. Una estrategia que tenía es que me compré varios regalitos. ¿Sí? Varios regalitos. Para que cuando ella se sintiera triste, yo un poco poder Animarla. animarla. Pero al mismo tiempo había conversado con una psicóloga amiga y que me había dicho que es interesante que si ella extraña también exprese sus emociones. Claro que sí. Entonces yo turnaba. Cuando la sentía triste y le preguntaba, ¿qué pasa, mi amor? ¿Extrañas a mamá? Y me decía, sí, la extraño a mi mamá. Entonces yo le decía, yo también la extraño. Claro. Y la abrazaba y ella lloraba. Porque tú también lidiabas con tu propio duelo, ¿no? Al final de cuentas Exactamente. una separación genera un duelo y un Exactamente. sentimiento de tristeza muy profundo. Así es. A pesar de que sabes que la vas a volver a ver. Exactamente. Entonces lloraba conmigo un poquito y sacaba el regalito y enseguida se alegraba. Entonces le ayudaba para que ella saque su emoción. Okay. Y al mismo tiempo tenía mis herramientas para cambiarle el estado y una estabas vez que preparado con tu desahogó... as bajo la manga. Exactamente. Teníamos igual con Gaby la conexión por redes. por Skype. En esa época WhatsApp claro, no claro, tenía no, todavía claro. video. Teníamos por Skype, nos hablábamos siempre. Mi mamá vive en Manabí, vino a pasar una semana al mes, venía a pasar con nosotros. El fin de semana teníamos también nuestro ritual de que me la llevaba, en esa época existía River Park, me la llevaba a los juegos, entonces ella esperaba con ansias el día sábado porque iba a ir con papá a los juegos. Entonces me llené de un montón de estrategias para que ella de alguna forma esté entretenida y no tenga tantos momentos de que ella pueda vivir esa ausencia. Sentir el vacío, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también vivimos el duelo. Cuando tuvimos que llorar porque extrañaba a la mamá, pues lo hicimos. Aunque te puedo decir que el tema del llorar fueron contadas con las manos. Creo que habrán sido unas 3, 4 veces, no más. Mira que rescato algunos aspectos muy importantes, unos puntos que tú, bueno, los mencionas como estrategias y son así. Buscaste compensar, ¿no? Una imagen maternal, que en este caso o bien era tu mamá o bien era la mamá de Gaby. La abuela. ¿Verdad?
tenemos ahí una imagen compensatoria. Tenemos actividades que de una u otra manera llenaban esos espacios como para que la niña no tenga tiempo de ponerse triste. Por otro lado, de todas formas le dabas la libertad para que ella explorara sus emociones, porque también es bueno, ¿no? Que el niño, y eso es parte también del desarrollo de esta inteligencia emocional, el que el niño empiece a reconocer sus propias emociones y saber por qué está triste. Y saber cómo lidiar con eso, incluso hay circunstancias en la vida que a veces nosotros no podemos controlar. Así es. Y te diste esa oportunidad de poderla acompañar dentro de un espacio o situación controlada y la entrenaste para eso, ¿no? Muy bien. Ahora, qué interesante, mira tú, cómo aprovechar las circunstancias de la vida para prepararte y de una u otra manera vivir estos momentos y crearlos como una vacuna emocional, y ¿no? se me olvidaba algo. El tema espiritual. Ah, interesante. Con Polita Muy asistíamos a importante. misa juntos, pequeños, y la oración. Mm, La oración, cuando tú la practicas con tus hijos o en familia fabuloso. juntos, es espectacular. es espectacular. Eso es magia. Yo creo que refuerza el vínculo. Así es. Refuerza el vínculo. Mira, que es algo que yo no lo viví con mis padres. Mm. Yo jamás me senté a rezar con mis padres. Yo vengo de una familia en donde mis padres no eran religiosos, no tenían espiritualidad. Mi papá no lleva ninguna espiritualidad. ¿Y qué te lleva a esto, a alimentar y este sin aspecto? embargo, yo decidí llevar una espiritualidad. Fortalecerlo. En su momento discerní vocación, me metí mucho en la iglesia cuando era muy joven, pertenecía a un grupo mariano, y yo sí adapté el tema de la espiritualidad a mi vida y a mi familia también. Ya lo venías viviendo desde mucho antes de casarte. Claro, Ah, ok. claro. Y decidiste, ok, vivirlo en familia. Entonces, eso también, de alguna forma, te ayudó sí, muchísimo. yo no lo tuve con mis padres, pero lo he vivido con Polita, y es algo que sí. Maravilloso. Cuando tú estás en oración, te vas a un estado de conciencia en donde te vinculas Te más mueves. con las personas que estás orando en grupo. Claro que sí. El tema de la mamá, bueno, tú sabes que los padres, la relación que nosotros tenemos con nuestros padres marcan la vida de un niño, porque es a partir de ellas que nosotros pues construimos aquellos conceptos, construimos incluso la definición de lo que es el amor, el apego, los vínculos, y que en algunos casos, cuando se presentan circunstancias como las que viviste tú, quedan como esos pequeños vacíos, como esos eslabones perdidos en las familias, y que muchas veces quedan esas secuelas y bastante fuertes en los niños porque, no, es que mire, quedó con este comportamiento porque la mamá en algún tiempo estuvo ausente por X circunstancia, y desde ese episodio el niño quedó con este tipo de conducta. ¿Notaste luego del retorno de la mamá que hubo algún tipo de conducta que se haya quedado, o algún hábito que haya quedado por sentado y que tú dices, bueno, eso como que faltó pulirlo un poquito más, por falta de tiempo o porque los dos no estuvimos juntos? Yo no le vi a ella un comportamiento como que fuerte en contra de su mamá, o que se haya despertado por la ausencia de ella. Okay. Pero sí debo ser honesta que el vínculo que tiene conmigo es Muy como fuerte. que mucho más fuerte que el vínculo que tiene con la mamá. Pese a que yo después me ausentaba, sin duda alguna, cuando tú vas a la casa de los Andrade Díaz, dicen Poli es con el papá y Joaquín es con la mamá. Bueno, y es que las nenas también como que dan más para el papá, ¿no? Eso me dicen. Pero definitivamente cuando tú labras o siembras este tipo de cosas, pues definitivamente Así es. ves una consecuencia y una cosecha. A mí me dicen que es normal, que no, que las niñas corren más para el papá y los niños corren más para la Es mamá. común, pero no es la regla. común. Sin embargo, yo sí veo que estas circunstancias hicieron que yo con ella desarrolle un vínculo, y que ese vínculo sea mucho más fuerte, de tal forma que cuando, bueno, Poli se lleva muy bien con la mamá también, pero siempre cuando hay alguna circunstancia dura, acude a mí y conmigo quizás conversa más y todo. Tiene más libertad para hablar. Cuando llega Joaquín a casa, yo, consciente de este vínculo desarrollado con mi hija, permití que Gaby sea quien lidere el tema con Joaquín.
Y es así como ahora se ve un vínculo de Joaquín hacia la mamá súper fuerte. En todo caso, Joaquín tiene 2 años y con él ya estoy comenzando a tener también los mismos rituales que los tenía con Polito. Yo les llamo rituales por decirte que... Claro que por sí, decirle, te entiendo pero perfectamente. es una... me le llamo ritual, ¿por qué? Porque es algo como repetitivo, que lo hacemos siempre, es como que nuestro espacio. Es importante Y también con Joaquín ya estoy comenzando a tener, por ejemplo, día de juegos. Y cuando yo le digo, Joaquín, tranquilo, que el viernes es día de juegos, a él le cambia la cara brillan porque los sabe ojitos. que, papá, o sea, ya me coge, ya me quiere llevar, papá, juegos, Joaquín. O sea, día de juegos con Joaquín. Y eso ya lo comienzo a vivir con él, que tiene 2 años, así que seguramente después vendrán las salidas a correr con bicicleta, etcétera, etcétera, y ahí iré desarrollando esos vínculos con mis hijos. Carlos, mira, es que tú mencionas algo muy, muy particular. Te es muy natural, o al menos se da en tu hija, el que se comunique contigo de una manera muy natural. Y eso es uno de los aspectos que hoy por hoy a los padres les cuesta muchísimo. Uh-huh. Que muchas veces, y mira, me pasa en la consulta, que vienen padres y me dicen, por ejemplo, hay un tema que me está preocupando de mi hijo y es esta situación. Y yo le digo, bueno, pero he hablado con su hijo, no, porque no sé cómo abordarlo. Ah, ok. Y ha sido más de uno. Entonces, ya se convierte en un patrón que he observado en algunos padres. Y mira que las cosas no siempre son tan simples, pero en la mayoría de las veces sí. Cuando han hablado, se han juntado los tres, y entre ellos, a veces solamente he tenido que dar algunas pautas y la conversación se ha dado de manera natural y se ha resuelto. Ha fluido. Entonces, en tu caso, desde tu vivencia, desde lo que es tu familia, Uh-huh. ¿cómo tú abordas a tus hijos? ¿Qué es lo que tú recomiendas a los padres que debería ser algo tan natural para hacerlo? ¿Cómo lo has hecho tú con tu hija? Mira, yo lo hago, yo me he dado cuenta que los mejores momentos con mis hijas, con mis hijos, son momentos que quizás son desvalorados por la gente común. Uh-huh. Por ejemplo, llevarla a mi hija al colegio. En el edificio donde yo vivo, hay 2 familias que tienen a sus hijos en el mismo colegio de mi hija. ¿Ya? Y a nosotros nos han convidado a hacer pool. ¿Ya? Es decir, mira, hagamos pool. O sea, el lunes los traigo yo, el martes tú, el Turnarse miércoles para tal. que no todos los días tengan que irse Exactamente, todos. para que Ujú. sí, porque qué pereza, Descansar un imagínate, poquito. le van. Ujú. Sí. Yo dije no. O sea, claro, me cuesta. Mi reloj biológico está a las 6 de la mañana. Yo a veces doy clases en el ITV los lunes y los jueves hasta las 10 de la noche. Hasta que llegas y el y está más martes, pesado. sí, el martes naturalmente ya me levanto a las 6 de la mañana porque me levanto con Poli. El sábado y el domingo, mi reloj natural igual me levanta a las 6 de la mañana. Porque ya lo tengo Ya estás marcado. acostumbrado, claro. Yo dije no porque ese momento, cuando voy a dejar a mi hija al colegio, es el momento en donde podemos abordar temas con una naturalidad impresionante. Es el momento en donde ella se abre, es el momento en donde me cuenta cosas. Y qué íntimo también, porque están solo los dos y pueden hablar de cualquier cosa. Negociamos. Papito, hoy me toca la radio a mí. Papito, hoy te toca a ti. Ok. Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti. Y vamos conversando cosas. Yo le cuento muchas historias a mi hija. Le cuento las historias de su abuelo, de mi padre. Le cuento las historias de mi abuelo, o sea, de su bisabuelo. Ujú. Y le cuento las historias de mi bisabuelo, o sea, su tatarabuelo. Las historias que mi abuelo me contaba a mí. Y mira que esas costumbres se han perdido muchísimo y de eso vamos a hablar un poquito más luego que regresemos al corte. Ok. Ya venimos, no se vayan.
Hola amigos de Radio Santiago, soy Mariuxi Rivas y junto a Kevin Yepes les llevaremos las noticias más importantes de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. Además, presentaremos a los representantes de las instituciones de la Arquidiócesis de Guayaquil que hacen una labor muy importante en favor de los demás. En su programa Iglesia al Día, todos los viernes a las 4 de la tarde. Los esperamos. Pero traigo una noticia, que todavía se puede esto cambiar, que todavía la podemos luchar. Estás a punto de escuchar un testimonio de conversión que te cambiará la vida. Porque yo nunca había sido católico en mi vida. Cuando me di cuenta que el Señor me mostraba este camino que me dirigía a la iglesia católica. Una iglesia que yo no entendía. Desde Puerto Rico, el ex pastor evangélico Fernando Casanova. Y por eso estamos en la iglesia católica, porque en la iglesia católica tenemos la plenitud de todos los medios de gracia establecidos por el Señor Jesús para parecernos a Él. ¡Qué maravilla! Este viernes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en el Coliseo del Colegio Bernardino Echeverría, kilómetro 5,5 vía La Costa. Te lo traen Radio Santiago y Parroquia María Rosa Mística. Mayores informes al 096-9600-631. No te lo puedes perder. Escúcheme bien, mi hermano. Si usted se aburre en la iglesia católica, le tengo noticia. Qué pena que se lo tenga que decir. La iglesia y la fe católica no tienen nada de aburrido. El aburrido es usted. Quiero gritar, quiero cantar, quiero alabar, quiero decir. La enfermedad de Parkinson y el Alzheimer son una de las enfermedades más comunes en los adultos mayores, que causa mucho daño en la persona y también en sus familias. En Fundacen contamos con el área de neurología, en donde te ayudaremos a prevenir y a tratar enfermedades que afecten el sistema nervioso. Fundacen está ubicada en la Alborada, quinta etapa, a pocos metros del santuario Nuestra Señora de la Alborada. Visítanos en nuestro sitio web www.fundacen.org.es. Somos una familia que te cuida. Fundacen. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina Espacio Publicitario. Seguimos con más temas y respondiendo a tus inquietudes en tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Queridos amigos, ya estamos de regreso en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos junto a Carlos Luis Andrade Espinosa. Bueno, ¿quién no lo conoce, no? Estamos hablando sobre el tiempo con los hijos, cantidad o calidad. Y él nos está compartiendo en este momento un testimonio personal para quienes recién se están conectando con nosotros. Nos contabas, Carlos, de aquellas historias que compartes con tu hija y que yo te comentaba que eso es algo muy lindo, muy hermoso, porque es fortalecer, así como nosotros creamos este vínculo a través de las conversaciones. El contarle de tu familia es crear un vínculo, una identidad con tu árbol familiar, con tu árbol genealógico, y eso es algo que se ha perdido muchísimo. Y yo aprovechaba este momento de irla a dejar al colegio, es decir, sacrifico parte de mi vida por este momento. Invertir en eso. Es una inversión, porque en este momento yo estoy firmemente, creo firmemente de que cuando tú llamas a tu hijo para darle un sermón o para hablar formalmente sobre un tema, no es la forma de abordar a los niños. Aparte que los chicos crean una resistencia, ¿no? Porque ya ese formalismo, como tú lo dices, de ven acá, siéntate aquí, eso es como un interrogatorio y ellos ya crean esa pared de que, a ver, no. En cambio, estos pequeños momentos en donde tú compartes con ellos y ellos hablan contigo, es el momento donde ellos están abiertos. Claro que sí. Abiertos y pueden escuchar un Están con la guardia baja. Están con la guardia baja. Ahí es donde yo, por ejemplo, en las mañanas le cuento historias de mi padre, historias de mi abuelo, historias de mi bisabuelo. Hoy en la mañana íbamos escuchando un editorial que mi padre había hecho en una radio en Manabí. Lo íbamos escuchando por la tecnología. Y hablábamos del centralismo. Yo he tocado el tema de la sexualidad en ese momento de irla a dejar a ella al espacio. Por ejemplo, sí que si le gusta un chico, que si no le gusta un chico, ¿por qué razón hay que esperar
para no tener enamorados tan tempranamente. Bueno, todos esos temas yo los abordo cuando la voy a dejar y cuando la voy a ver al colegio. Y porque sabes que nadie te va a interrumpir, ¿no? Nadie Nadie me te va a interrumpe. tocar la puerta, no Y te va a ella timbrar está con el la guardia teléfono. baja. Claro que sí. Entonces, así como hay ese momento, yo creo que uno puede crear momentos en donde naturalmente puedas comunicarte con tu hijo sin que sea ese momento tan forzado como siéntate aquí, vamos a hablar. Como, claro, la improvisación. Y la forma más natural de conversar con nuestros hijos. Y por eso te decía, ¿no? Muchas veces nos complicamos nosotros solos, porque las cosas deben de ser de la forma más natural posible y sin tantos extraños de por medio. A veces se interrumpe, que incluso yo le he dicho a los padres, bueno, pero esto es un tema que ustedes tienen que hablar, porque sin mentirte, te puedo decir que cerca de unos 15 padres han venido específicamente a una consulta para decirme, traje a mi hijo porque yo necesito que usted le hable sobre sexualidad. Entonces, más bien yo opto por empoderarlos a ellos y decirles, eso es un tema que tienen que manejar ustedes en la intimidad de su hogar y tiene que salir de ustedes, no tiene que entrar un extraño a hablar de eso. Diferente es cuando a un colegio va alguien a dar una conferencia y es un tema que se habla de manera general. Pero tocar este tema tan importante y a la vez tan delicado y sensible y polémico, pues eso le corresponde a cada padre. Mira, Carlos, y por otro lado, en el tema del tiempo, también a veces los abuelos, como bien decías, tienen un papel súper importante. Así es. Hay abuelitos que pasan a veces más tiempo con los hijos, con los niños, que sus los propios mismos padres. Y que en muchos casos, cuando no hay una línea de comunicación y de disciplina bastante clara, se crean conflictos muy grandes. Porque bien es cierto, muchos, pues, cuando hablamos de abuelos decimos, es que los abuelos malcrían, los abuelos engrían, y los abuelos dicen, bueno, pero es que yo estoy ya para engreír más no para educar. Así es. Entonces, tú que has pasado por estas circunstancias que no son tan ajenas a la realidad de muchos, ¿cómo te has manejado en esa comunicación? Para que el tiempo que de pronto ha sido más compartido con los abuelos, en el caso de cuando Gaby se fue o cuando tú estuviste ausente, no invadiera y no pasara de esa línea tan fina que es el que tú pierdas autoridad y que se la otorgues a un abuelito, a un tío o a una persona extraña. ¿El que yo pierda autoridad o el que ellos pierdan autoridad? El que tú lo pierdas, exacto. Puede Exactamente, ser. es un tema de dos. Sí. Por ejemplo, cuando mis hijos están conmigo, la autoridad soy yo. Y eso lo tienen claro mis suegros. En este caso mis suegros porque son los que más pasan, porque mis padres viven en Manabí, en Están realidad lejos. no. Y Son mis suegros por visitas. y mis suegros en eso son la tienen clarito, o sea, lo hemos hablado tan claro. Pero cuando mi suegra, más que mi suegro, cuando mi suegra decide algo, yo respeto y no me meto sobre, supongamos que estamos en la casa, en una reunión familiar y de pronto un hijo está haciendo algo y mi suegra da la orden y dice, no hagas esto, no hagas lo otro. No la desautorizas. Yo no la desautorizo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella se queda con mis hijos tienen claro que quien manda es ella. Y que ella tiene la capacidad para castigar, para retar, para todo. Cuando Y tú yo no se lo digo a estás. ellos, así es. Okay. Igual manera, mis hijos lo saben cuando vamos al colegio. Por ejemplo, mi hijo chiquito mordía. Ujú. Su frustración Así recuerdo la que me lo manejaba comentabas. mordiendo. Que es una mordiendo. etapa, ¿no? Sí, Es una Sí. etapa. la superamos. Pero resulta molesto cuando se presenta Así porque es. muerde a todo el mundo. Así es. Y resulta que de 20 compañeros mordió a 10. Y la primera conversación que tuve con la profesora es, ¿el niño ve violencia en casa? No. Es lo primero que se descarta. ¿no? Claro, hay que descartar eso. No. O sea, yo a Gaby no la muerdo. A mi esposa no la muerdo. Entonces dije, no. Entonces, bueno, él tiene que aprender a manejar la frustración. Pero una vez ella me llamó a mí, no pudo ir mi esposa, fui para allá y yo lo involucré a Joaquín y le dije, ven para acá, y vamos a escuchar. Y comenzamos a hablar de la mordida y yo le conversaba al mismo tiempo a él. Ujú. Después de esa reunión que yo fui al jardín y que hablaba con ella y que hablábamos de la mordida, Joaquín nunca más volvió a morder. Interesante. Yo no sé, yo le decía a mi esposa, de pronto
él ya comienza a entender. Ya tiene 2 años, quizás no entiende todo, pero yo creo que él sabía que yo estaba ahí por una razón, por una normal. Y hablábamos en la mordida. Y él nunca más volvió a morder. Alguien tal vez te pudo haber dicho, está llamando la atención. Me lo dijo la profesora. Yo creo que él lo está haciendo por llamar la atención. Porque siempre está la tía con él, porque era uno de los más pequeños del salón. Y creo que el tema no va por la frustración, sino que era por un tema de llamar la atención. Muy bien. Y yo le dije a ella que estaba totalmente de acuerdo. Y en casa comenzamos a trabajar con él para disipar aquella sí, conducta. Pero ¿Y él, funcionó? Él nunca más volvió a morder. Bueno, hay diferencia, ¿no?, de edad con tu nena y con tu nene, ¿sí? Cuando ellos se tornan, ¿alguna vez te ha dicho, bueno, que no toquen, no creo, pero de todas formas te hago la pregunta, ¿alguno de los dos en el momento te ha dicho o se ha puesto celoso por el tiempo que le dedicas al uno o al otro? Nunca, o sea, en realidad es Poli la que debió haberse puesto celosa. Con la llegada de él. Con la llegada de Joaquín. Pero también yo marqué una... ¿Cómo lo manejaste? Yo con la llegada de marqué una Joaquín? estrategia también. ¿Cuál fue? La estrategia, primero, involucrarla a Poli en las cosas de su hermano. Por ejemplo, Poli, vamos a ir al hospital y tu tarea es encargarte de esta pañalera. Por favor, cuidado, Poli, porque esa es la pañalera donde tu hermano va a estar. No, papá, yo la tengo. Este es mi trabajo. Entonces, la fuimos involucrando. Recuerdo tanto que nosotros en esa época teníamos un proyecto digital en donde todos los miércoles hacíamos una transmisión en Facebook desde mi casa, invitábamos a un famoso, sí, cocinábamos. Mi hija era parte del proyecto. El día en que nació Joaquín, Poli y yo hicimos la transmisión desde el hospital. O sea, Gaby estaba en el quirófano. ¿Ya? Gaby sale como a las 9:30 de la noche. Nosotros hicimos en la transmisión como a las 7, unos 15-20 minutos, y yo me fui al quirófano, porque yo he estado en los nacimientos de todos mis hijos. Pero incluso con Poli dijimos, tenemos que hacer la transmisión, porque... No lo podemos interrumpir. Vamos, papá. Entonces, ella fue involucrada en todos los procesos de su hermano. Entonces, cuando llega su hermana, ella se sentía útil, sentía que era su deber atenderlo a su hermano pequeño. Entonces, Gaby, en eso era súper inteligente, porque llegaba Gaby, Polita, ayúdame con el pañal, Polita, ayúdame con esto, Poli, tú tienes que aprender a cambiarle el pañal, porque si yo lo necesito. Entonces, Poli le cambió un par de veces el pañal a su hermano. Su hermano vino con un regalo para Poli. O sea, yo compré un regalo, me di el tiempo de tenerlo, cosa que cuando salí del quirófano, mira, esto te trajo tu hermano. Wow, probablemente ella sepa que eso es mentira, de que no lo trajo, porque pero ya Polita era más grandecita. Hecho, ¿no? Pero es el hecho de que ella se alegre con algo. Y obviamente yo estuve muy pendiente de ella, afectivamente, porque llegaban muchas visitas y toda la atención era para el chiquito, toda la atención era para el pequeño. Claro que sí. En cambio yo me volqué hacia ella y poco a poco ya fui aflojando hasta que ya hoy está en un equilibrio completo. Es decir, que una de las claves en todo esto es involucrar a los hijos, independientemente de las circunstancias, porque muchas de ellas no las podemos controlar por trabajo, por enfermedad, por nacimientos, por ausencias. De una u otra manera, una de las claves es, para mantener alimentado o nutrido ese vínculo, es involucrar a los hijos, dependiendo también del rol que cada uno tiene, no tampoco sobrecargarlos y tratarlos como adultos, pero darles el espacio que requieren. Eso también es muy importante dentro del tiempo que le dedicamos a la familia. Y dentro de la familia, aparte del tiempo de los hijos, que también sería incluso un tema de otro programa, pero vamos a mencionarlo como un abrebocas. De todas formas, la pareja también requiere tiempo, y que en todas estas idas y venidas, actividades que hay que hacer, ausencias también por trabajo, de una u otra manera hay hijos que a veces también se tornan celosos, sí. Cuando la mamá llega, cuando llega Gaby, por ejemplo, ¿no? Valiéndonos de esta experiencia que viviste, cuando llega tu esposa, ¿cómo hiciste para mantener ese equilibrio? Porque de una u otra manera pudiste haberte volcado para atenderla a ella, luego de un tiempo tan largo de ausencia. Pero bueno, después del corte vamos a hablar ya en el último segmento de entrenamiento para padres. No se vayan.
Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos con más. No te despegues y sigue aprendiendo en tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia espacio publicitario. Estás a punto de escuchar un testimonio de conversión que te cambiará la vida. Porque yo nunca había sido católico en mi vida. Cuando me di cuenta que el Señor me mostraba este camino que me dirigía a la iglesia católica. Una iglesia que yo no entendía. Desde Puerto Rico, el ex pastor evangélico Fernando Casanova. Y por eso estamos en la iglesia católica, porque en la iglesia católica tenemos la plenitud de todos los medios de gracia establecidos por el Señor Jesús para parecernos a Él. ¡Qué maravilla! Este viernes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en el Coliseo del Colegio Bernardino Echeverría, kilómetro 5,5 vía la costa. Te lo traen Radio Santiago y Parroquia María Rosa Mística. Mayores informes al 096-9600-631. No te lo puedes perder. Escúcheme bien, mi hermano. Si usted se aburre en la iglesia católica, le tengo noticia. Qué pena que se lo tenga que decir. La iglesia y la fe católica no tienen nada de aburrido. El aburrido es usted. Quiero gritar, quiero cantar, quiero alabar, quiero decir. Y como le iba diciendo, vecina, no estoy de acuerdo que sigan llegando migrantes, refugiados, desplazados al barrio. Ya no se puede caminar con tranquilidad. Ay, vecino, no sea tan duro. No me venga a decir que no tiene a nadie fuera del país. Las familias migrantes son igual que usted y que yo. Tienen los mismos derechos en su país y fuera de él. Ay, vecina, no me diga que ellos tienen derecho a trabajar, estudiar, a la seguridad social. Claro que sí, los mismos derechos como los ciudadanos a ser protegidos, a movilizarse, a trabajar, a estudiar. Ellos tienen los mismos derechos de ser protegidos y respetados como personas. Se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Artículo 41, Constitución de la República del Ecuador. Un mensaje de Cáritas Ecuador y esta emisora. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina espacio publicitario. Seguimos con más temas y respondiendo a tus inquietudes en tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Y ya estamos de regreso en el último segmento de este su programa Entrenamiento para Padres, el día de hoy con Carlos Luis Andrade, abordando el tema calidad o cantidad de tiempo el que debemos estar con nuestros hijos. ¿Qué es lo mejor? Y bueno, ya estamos prácticamente al cierre, Carlos Luis. Lo que yo te preguntaba antes de irnos al último corte era que, bueno, esto de las relaciones son tan complejas, ¿no? Y muchas veces en circunstancias como las que viviste, de que tu esposa estuvo ausente algunos meses y que se fortalece tanto el vínculo con tu hija, cuando regresa la esposa, en este caso tu esposa o puede ser el papá también, se crea como una pequeña rivalidad, porque justamente en los primeros años las niñas, en tu caso, crean un amor inmesurable con el papá y casi que lo ven como que si fuera su novio y el gran amor de su vida. ¿Cómo manejaste esa pequeña etapa o episodio de rivalidad tal vez? ¿Lo notaste o no sé? Sí, lo noté. ¿Sí? O sea, ahora que me lo estás preguntando, recuerdo tanto y sí lo noté. Y había hacerlo de lado y lado. tanto de Poli hacia Gaby, mira, como de Gaby hacia Poli. ¿Y cómo lo manejaste? Porque en algún momento, bueno, y no hay otra forma que manejarlo con amor. Ah, mira. No hay otra forma que esa es la llave que abre todas las puertas. Así es. No hay otra forma que manejarlo con amor. Cuando una persona está celosa, necesita mucha atención. Está demandando atención, correcto. Así es. Está demandando atención. ¿Y con el tiempo trataste de...? Con el tiempo, te cuento que te mentiría si te dije que armé una estrategia como en las otras circunstancias que sí armé una estrategia. Pero acá no. Yo, por ejemplo, mi suegra, la abuela de Poli, fue fundamental. Porque Poli se quedaba con los abuelos mientras yo con Gaby salíamos
que si salíamos a algún lado solos o hacíamos acciones de pareja. Juntos, claro. Entonces, porque es tan importante, o más tal vez, alimentar esa relación de pareja, Exactamente. más aún cuando han estado lejos tanto tiempo. Y esas son cosas que todavía las seguimos manteniendo. O sea, nosotros con Gaby tenemos nuestro espacio. Y Poli todavía a veces sigue diciendo, ¿y yo? Yo le digo, Poli, es el espacio de tu mamá. En tu momento y yo. tendrás el tuyo. Y ella se queda despierta y los quiere estar espera. ahí cuando lleguemos. Pero Gaby y yo tenemos nuestros espacios. Por ejemplo, el día viernes nos fuimos a una obra de teatro y después de la obra de teatro nos fuimos a comer. Y Poli está pendiente. Y mamá, ¿y dónde estás? ¿Y qué? ¿Y te vas a ir a comer con mi papá? ¿Y yo? Entonces, obviamente, llego yo, la abrazo, ya estaba media dormida, pero ella quería estar despierta hasta que yo llegué. Pero lo manejamos así, o sea, lo hemos conversado, o sea, le he dicho, es importante, tu mamá es como mi enamorada, es mi esposa, entonces Para yo con toda ella la necesito vida. tener mi momento con ella. Y es que así es, porque imagínate, en algún momento los hijos dejan el nido y la relación con tu esposa es la que siempre Exacto. se tenía que mantener viva, alimentada y nutrida, ¿no? Y he Porque el tenido amor es como suerte, una flor. Porque sí, Poli, he encontrado, tengo una hija que lo comprende, aunque le cuesta ir porque sí es media celosa, y ahora tiene 11 años, pero Está siempre ha sido gigante. así. Y ahora nos ayuda con su hermano. Polita, tú te tienes que quedar con tu hermano, por favor, cuídalo, estate pendiente. Entonces, por ese lado hemos tenido suerte. No, te felicito porque veo que eres un papá muy estratega, positivamente y saludablemente estratega dentro de tu familia. Y esas experiencias que has compartido con todos nosotros, sobre todo con quienes nos escuchan y nos ven, pues estoy segura que va a ser de mucha utilidad. Así que quiero agradecerte porque se nos acabó el tiempo. Esto es como un suspiro, siempre digo, se nos acaba el tiempo rapidísimo. Quiero agradecerte tu presencia, tu compañía, y eres bienvenido. Gracias. Y espero que en otra ocasión podamos contar con tu presencia. Gracias. Ok, Carlos. Gracias a todos ustedes. Estamos el próximo lunes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Se despide de ustedes Alexandra Ramos y Carlos Luis Andrade. hasta la próxima. Hemos terminado por hoy, pero seguiremos con más todos los lunes a las 17 horas. Escúchalo por Radio Santiago, tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Just as long as you stand by.